Bienvenidos de nuevo a Crypto Macro. Hoy hablaremos sobre el Total Market Cap, cuando hay Bitcoin incluido y el Total Market Cap, digamos, de los altcoins. Aparte de ello, vamos a hablar un poquito de diferentes monedas, las que yo tengo básicamente, y el Bitcoin y Ethereum, que son las que mandan o dan un poco la señal de qué es lo que está pasando en el mercado. Y hablaremos un poquito sobre esto. Espero que el vídeo sea de ayuda, a la vez que os explicaré cuándo yo considero que es el momento para poder comprar o para poder acumular, a la vez que mi momento en el que yo decido cuándo debería de vender una parte digamos, de mis activos. Como veis, estamos en el Crypto Total Market Cap, que se llama, el ticker creo que es Total, como veis aquí, Total es el ticker. Y aquí lo que tenemos es, digamos, todas las criptomonedas que hay en el mercado y cómo conforman, digamos, un capital total. A día de hoy estamos a los 2,037 trillones de dólares. Como podéis ver, el pico que llegamos fue casi a los 2 trillones, ¿vale? Y lo que siempre pongo yo, que utilizo, son, digamos, estas que se llama la extensión de Fibonacci. Si vais en la herramienta de TradingView, que es la aplicación que estoy utilizando, aquí encontraréis el Fib Retracement. Ciertamente pone retracements porque somos como los retrocesos, y los retrocesos se utilizan a la inversa, es decir, cuando tú pones el 1 en el punto más bajo y el 0 en el punto más alto. Pero aquí lo utilizamos, digamos, el 1 en el punto más alto y el 0 en el punto más bajo, a la inversa. Por lo que a partir del 1 lo que nos indica, digamos, son las extensiones a las que supuestamente o podríamos especular que podría llegar un activo, o en este caso el conjunto del mercado de las criptos. Analizándolo de esta forma y poniendo el 1, que es, digamos, el 100%, que fue el máximo, el all time high que llegó en el 1 de enero de 2018, estamos hablando de que fueron unos 763 billones de dólares. Y el mínimo llegó el 1 de diciembre de 2018, es decir, 11 meses exactos desde el máximo al mínimo. Y aquí es donde nosotros ponemos el 0. A partir de aquí, lo que nos da estas líneas y estos puntos, digamos, son puntos donde puede generarse resistencias, puntos donde se podría generar un momento de venta o, en el caso de que se genere un soporte, un momento bueno para comprar porque podría seguir para arriba. Siempre estos son especulaciones, no tiene por qué cumplirse, pero como podéis ver, una vez tenemos el máximo y el mínimo, acostumbra a funcionar y tiene, digamos, un cierto sentido. Una vez llegamos al mínimo del 2018, es decir, ahí fue el mínimo, y desde ahí se podría decir que estamos en un mercado alcista. Aunque se podría considerar que desde el 2018 hasta el 1 de marzo de 2020, que no fue el 1 de marzo, esto es mensual, estaríamos en un momento de acumulación en el que subió en verano de 2019 y volvió a retroceder hasta marzo de 2020. Por lo tanto, en esta parte de aquí tal vez era un buen momento para acumular, y cuando bajó también. Una vez hemos llegado aquí, como podéis ver, hay ciertos puntos como es el 0,23, que lo que significa es el 23%, es decir, si esto es el máximo y esto es el mínimo, esto es el 23%. Por lo tanto, cada uno de estos, si lo ponemos en porcentaje, sería el 38, el 50, el 61, el 70, el 78 y el 100%. Y a partir de aquí serían las extensiones para poder llegar a un porcentaje más elevado en el caso de que alguien hubiese comprado, digamos, en esa parte, ¿no? Como podéis ver, la gráfica en ciertos niveles, como es aquí en la del 0,23, tiene bastantes peleas, tanto al intentar pasar, en algunos casos, que intenta pasar pero no llega y vuelve a bajar, vuelve a intentar y luego genera un soporte. Es decir, resistencia es cuando vamos de abajo para arriba, y soporte cuando de arriba para abajo generamos un punto de apoyo y seguimos subiendo. Esto es el total market cap en Bitcoin y todas las otras que se llaman altcoins. Si cogemos el total 2, el que extrae aquí es, digamos, no incluye Bitcoin, es decir, cómo está el mercado
sin contar Bitcoin. Y como veis, en cuanto a mensual, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de subida. 7 meses que si miramos el porcentaje de ganancias en global, digamos, de los altcoins, desde el mínimo al máximo, llevamos un casi 800%. Es decir, si estamos justo en el punto de ahora, es un 700%, pero casi llegamos al 800%. Es decir, es una subida muy elevada. Y lo que nos indica, digamos, estas extensiones del retroceso de Fibonacci es que, como podéis ver aquí, en marzo justo tuvimos, digamos, un pico en el 160%, el 1.6, reculamos un poquito y volvimos a subir. Por lo tanto, puntos de resistencia que podríamos encontrarnos a futuro sería al llegar al 1.2 trillones, al 1.6 y al 1.9. Deciros que esto es, digamos, el aspecto básico de la aplicación del retroceso de Fibonacci. Luego hay otras indicaciones cuando un proyecto o una moneda o el total market cap llega a sobrepasar este valor y se puede analizar de otra forma. Pero considero que para hoy esto no es, digamos, el motivo del vídeo y lo hablaremos en más detalle en otro vídeo. Ahora que hemos visto, digamos, los dos totales, con Bitcoin y sin Bitcoin, vamos a pasar a Bitcoin en sí. ¿Y qué es lo que encontramos? Continuamos en gráfica mensual, esto recordarlo. Y si fijáis, en cuanto a gráfica mensual, justamente tuvimos un golpe a principio de este mes en la resistencia del 3.6 y un soporte que parece haber generado en el 2.6. Si en lugar de gráfica mensual nos vamos a gráfica diaria, lo que vemos es justamente lo que hemos dicho, pero al cabo de lo que ha pasado durante el mes. Resistencia al intentar romper el 3.6 genera un soporte, como ya dijimos en el vídeo previo, que podía ser una de las opciones, y ahora puede que vuelva a intentar llegar al 3.6. Puede, digo, porque no hay ninguna certeza de que llegue aquí, o bien vuelva a intentar generar un soporte aquí, o recule incluso un poco más. Certeza no hay ninguna, pero si miramos a medio o largo plazo, podemos decir que el 3.6 o el 4.2 sería como la culminación si miramos desde el punto más alto al punto más bajo de lo que es el retroceso de Fibonacci. Por lo tanto, estamos ya casi a lo que sería el final, mirando desde este punto de vista de punto más alto al punto más bajo de lo que es el retroceso de Fibonacci. Y quedaría, en cuanto a Bitcoin, una subida aproximadamente de un 35%. ¿Por qué digo aproximada y por qué digo que teóricamente? Porque si miramos el mercado anterior, en el ciclo anterior, el que pasó del 2013 hasta el 2018, y aplicamos la misma regla de Fibonacci, ponemos el mínimo que ocurrió en 2015 y el máximo histórico del 2014, mirad justamente lo que pasa. Llega a romper, vamos a borrar un segundo para que lo veamos con más detalle, llega a la resistencia del 4.2, pero justo ahí hace un retroceso y luego continúa subiendo. ¿Y de cuánto fue esta subida? Si miramos desde el 4.2, fue una subida del 343%. Y si miramos desde abajo, desde la corrección que tuvo en ese punto, estaríamos hablando de una subida de un 500%. Por lo tanto, en el caso de que pasase algo por el estilo, desde este punto que aún no hemos llegado, vamos a volver a aplicar el retroceso de Fibonacci, que si hago control Z será más fácil que si explicamos y volvemos a hacer la gráfica. Por lo tanto, en el caso de que llegásemos en el 4.2, creo que era un 300% o algo por el estilo. Por lo tanto, si ponemos un 300%, que ya veremos si ocurre, pero estaríamos hablando de un precio bastante desmesurado a cuanto a Bitcoin se refiere, que sería de unos casi $300.000 por Bitcoin. Eso, claro, en el caso de que ocurra, no hay garantía ninguna de que pueda ocurrir, y es justamente pues un 346, incluso un poquito más.
Y si hiciese otra corrección justamente en la zona que estamos ahora, que quiere decir que pueda que vuelva a subir, vuelva a bajar al 2.6, estaríamos hablando de una subida potencial de casi un 539%. Y digo potencial porque no hay ninguna garantía de que se repita lo que haya pasado anteriormente. Pueda que se quede justo en esta zona o un poquito más y vuelva a recular y entremos en un mercado bajista. Esto es en cuanto a Bitcoin. Si miramos Ethereum, justamente os daréis cuenta que hoy, entre ayer y hoy, ayer generó, digamos, intentó primeramente romper el 1.6, que es decir, el 160% respecto a lo mínimo, y justamente en el día de hoy ha generado un soporte primero, es decir, no es indicativo de nada, porque en otros casos ya veis que está 1, 2, 3, 4, 5 días y en otros casos mucho más tiempo, pero ha aguantado bien este soporte y ha intentado subir y si cierra así, que cerrará en 3 horas, pues sería una vela verde muy positiva. También es deciros que llevamos muchos meses en positivo, es decir, la subida que llevamos de Ethereum es bastante grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, con un mes que hubo una volatilidad muy grande, que fue en febrero. ¿Cuánto llevamos subido desde el último mes, digamos así, desde que empezamos a estar en verde? Un 700%. Y desde mínimos, que es donde no todo el mundo compró, pero algunos pudieron comprar, llevamos más de un 3000%. Y el mínimo ocurrió pues en diciembre de 2018. Es decir, el mínimo fue de unos 72 dólares, si no 79 dólares, y ahora estamos a estos 2.700, que es una subida de un 3.300%, que es muy, muy grande. Esto, digamos, son los dos criptomonedas más importantes porque son los que tienen mayor capitalización de mercado y influencian mucho en el rendimiento de cómo actúan las otras. Como podéis ver, aquí tengo algunas gráficas, que es tipo ADA, que es una de mis activos con mayor posición. Y entonces tengo una gráfica de ADA Ethereum y ADA Bitcoin, que es las que repasaremos ahora y explicaremos un poquito más en detalle. Luego hablaremos otra vez de lo que hemos dicho, de cuándo es un buen momento para comprar y cuándo no. Y como si recordáis el vídeo anterior sobre ADA, justamente dijimos, creo que estábamos en esta zona de aquí, que estábamos en un lateral y que justamente las caídas grandes hicieron lo que es el palito este, que no sé cómo se llama en castellano, es el wick, digamos, de la vela, porque tenemos el cuerpo de la vela y el palito este. El cuerpo de la vela es el que realmente importa, es decir, mientras haya cierres por encima de esta posición, esto es una resistencia muy grande, que ha intentado 1, 2, 3, 4 veces romper y por ahora no lo ha conseguido. Es decir, aquí hay mucha presión de venta en este punto, que es de $1 aproximadamente, para que la gente tiene, digamos, muchas órdenes ya puestas en los exchanges para que se compren monedas cuando alcance ese valor. De otra forma, también es verdad que se ha generado bastante resistencia en la zona del 1.38, que lo hemos intentado romper una vez, 2 veces, esta pareció que lo rompimos, pero volvimos a caer y ahora volvemos a estar en esa zona y justamente hoy ha llegado a esta zona y ha vuelto a recular. ¿Por qué se llama resistencia? Quiere decir que mucha gente aquí lo que hace es coger o recoger provecho, es decir, vende sus posiciones esperando que vuelva a generarse el lateral. Disculpad. Por lo que hasta que no rompamos esta resistencia que tenemos aquí y no superemos el máximo histórico que se generó en este punto, que es aproximadamente este 18% que nos queda, un poquito menos tal vez, un 18% aproximadamente, que nos queda, no podremos decir que hemos salido del lateral y generaremos un movimiento alcista. Muchas ocasiones, cuando pasa esto, se va hacia arriba. Voy a probar de dibujar un poquito. Vamos hacia arriba, luego volvemos a bajar
y generamos, digamos, un soporte en esta resistencia. Y esta resistencia se formará una vez y tal vez hasta 3. Hasta 2 o 3 veces. Una vez hayamos validado, muchas veces son 2, cuando se valida esto, como ya un soporte, es cuando se va a un nivel más alto. ¿El cuándo pasará? No os lo puedo decir porque yo no lo sé. Si alguien lo sabe, que me llame o que me lo diga por Telegram en el grupo, porque yo no tengo ni idea. Si rompemos esto, será ya un movimiento alcista y otra vez tendrá, como será una zona de descubrimiento de precio, porque nunca ha estado por encima de este valor, es cuando necesitamos mirar las gráficas versus Bitcoin y versus Ethereum para saber dónde estaría el potencial. Es decir, si hacemos lo que es el retroceso de Fibonacci y la extensión en cuanto a dólares, nos dice que podría haber un precio potencial entre la zona de 5 y 5,9 dólares. Claro, esto es un indicativo, no más. Pero si cogemos la historia y el pasado como indicación, es cuando nos es más útil, digamos, la información. Y aquí es cuando necesitamos utilizar las gráficas en cuanto a Ethereum y en cuanto a Bitcoin para poder ver qué es lo que pasó, cómo fue digamos, el rendimiento de ADA versus Bitcoin o versus Ethereum para poder formular una teoría de qué es lo que podría pasar. Como veis, el retroceso de Fibonacci aquí está en puntos muy elevados y veréis que está en 0,007, que quiere decir que sería 0,007 Ethereums. Si lo miráis en porcentaje, aquí dice un 1200% y lo aplicáis a nada, sería, digamos, versus Ethereum lo que podría llegar. A mí, en lugar de mirar, digamos, el retroceso en sí, que me gusta tenerlo para marcar, digamos, dónde están los puntos de resistencia y tal, lo que me gusta es dónde estuvo el máximo histórico versus Ethereum. También es verdad que la gráfica esta está en, digamos, en un momento justo cuando salió, se podría aplicar en esta posición del 5 de enero de 2018, pero vamos a dejarlo como está y vamos a marcar unas líneas. Vamos a eliminar esto para que esté más limpio la gráfica y vamos a aplicar unas líneas. Hay una línea que es muy importante, que es, digamos, en esta zona de aquí, o esta que sería, digamos, una es lo que es el hilo de la vela y el otro es el cuerpo de la vela en sí, ¿no? Si nos analizamos aquí, podríamos decir que aquí sería un momento donde habría una resistencia muy grande en versus Ethereum. Por lo tanto, podría haber una subida potencial de un 164% versus Ethereum. También es verdad que el proyecto en 2018 estaba muy verde. En 2017, cuando se lanzó oficialmente, y hubo mucha euforia, hubo mucho FOMO, se generó una compra masiva, pero no había un proyecto real detrás, no había un desarrollo realmente grande y que intentase llegar a gran escala en ese momento. En ese momento lo único que se hizo fue el wallet y el sistema de verificación de bloques, que es Ouroboros en el caso de Cardano, y no había nada más. Es decir, no podías comprar cosas con él o no podías hacer todo el planteamiento que se están haciendo. No había la opción de staking, no había los smart contracts que se lanzarán en agosto. Por lo tanto, si esto es un indicativo de que en ese momento ya llegó versus Ethereum a este nivel, nos quedaría una subida de un 159% aproximadamente. Y en el caso hipotético de que superase y llegase en este punto, que no es muy relevante, estaríamos hablando de una subida potencial de un 250%. Esto es en comparación a Ethereum, pero el otro que también manda, que es el que tiene el mayor valoración de mercado, es Bitcoin. Y en cuanto a Bitcoin, vamos a ver que tiene más de un punto de resistencia importante. Tenemos una resistencia importante en la zona esta que fue un buen rendimiento de ADA versus Ethereum en el 28 de abril de 2018, y el otro que fue muy poco después de lanzarse fue, digamos, en esta zona de aquí. En base a esto, que como podéis ver ahora estamos en una posición que estamos generando un soporte respecto al 2019, pero nos está costando romper, aparte de que tuvimos esto en marzo, no llegamos muy altos.
el potencial de subida que tenemos, la primera resistencia que tenemos que romper es el mismo rendimiento que tuvimos en marzo, que haremos un poquito así, y a partir de aquí voy a eliminar estas de aquí para que sea más fácil. Vamos a ver qué potencial tendría en estos tres niveles. El primero sería de un 30% respecto al precio de hoy, que es 28 de abril. Luego tendríamos una resistencia bastante importante en este rango, que estaríamos al entorno de un crecimiento posible de un 71%, y el otro que nos queda es de una subida potencial de un 264% aproximadamente, un 260. ¿Puede pasar? Sí. ¿Puede superar esto? También. O puede que se quede en este rango y no llegue a superar esto. Pero yo me siento bastante confiado con todos los desarrollos que están haciendo en estos momentos. Por lo tanto, es un buen indicativo. Estas monedas que ya llevan tiempo, proyectos que han tenido un mercado bajista, es más fácil aplicar lo que era el retroceso de Fibonacci y las extensiones de Fibonacci. Pero ¿qué pasa cuando un proyecto es muy nuevo y no tiene más que subida? Que es como el caso de DOT, creo que no tengo tal como... No lo tengo. Tengo DOT BTC, DOT es Polkadot, que ha tenido solo un mercado alcista desde que se lanzó en septiembre o en agosto de 2020, y lo tengo versus Bitcoin para ver un poco justamente qué es lo que podría hacer. Uno de un proyecto que tengo yo y que no ha tenido, digamos, un mercado bajista como tal o muy pronunciado, creo que es LinkedIn. No, es Chainlink, perdón, LinkedIn. Chainlink. Y como veis, desde que se lanzó, esto es Chainlink USD, aquí es difícil aplicarle, digamos, un retroceso de Fibonacci correcto. Porque puedes intentar hacer alguno, se cumple medianamente, como algún punto de resistencia y tal, pero cuando sigue rompiendo es más complicado hacerlo. Puedes volver a posicionarlo en otro punto, pero el indicativo real de dónde puede llegar o no es más complicado, porque no sabes si está ya sobrevalorado y va a bajar o está infravalorado. Y es en ese momento donde necesitas poder ver las gráficas versus Bitcoin y Ethereum. Si buscamos link versus, porque ahora justamente no lo tengo, versus Bitcoin, que este es BitPay, a ver si nos funciona. Este tiene poco recorrido. Ahora mismo voy a quedar bastante mal. Vamos a mirar Bitfinex a ver si tiene más información, ¿no? Aún menos. Y Chainlink Bitcoin Polynex tampoco. Ahora voy a quedar fatal porque no encuentro ninguno que tenga suficientes datos. Este de aquí tampoco no me gusta nada. Y Binance, ¿ves? Este sí que tiene más recorrido. Y como veis, aquí lo que podemos ver es el rendimiento de Chainlink versus Bitcoin en el exchange de Binance. Y la gráfica nos dice que Chainlink realmente ha ido haciendo una proyección superior, el rendimiento ha sido superior a Bitcoin desde 2018 hasta ahora. Aquí sí que se le puede aplicar ya un retroceso, porque ha habido un momento como que tenemos un canal alcista, un canal o una recta, digamos, alcista bastante importante, si os fijáis. Ha estado como en esta zona de aquí durante mucho tiempo, desde el 2018 hasta 2020, es decir, 2 años que ha ido a una tendencia alcista. Parece que ha roto por debajo y ahora está formando, digamos, una nueva línea. Por lo tanto, podríamos decir que aquí fue un pico y aquí hemos tenido una bajada, con el que es más fácil aplicarle, digamos, justamente lo que es el retroceso de Fibonacci y las extensiones que podemos esperar de Chainlink versus Bitcoin. Para no tener que contar, digamos, los 0,00 en cuanto a Bitcoin, es más fácil
mirarlo en porcentajes. Como veis, justamente está peleando en la zona esta del 0,23, que es el 23% desde mínimo, que le está costando, digamos, romper. En el caso de que lo rompa, lo normal es que se vaya al 0,68 en pocos meses. En el caso de que rompa el 0,72 tiene más probabilidades de que llegue al 1, y en el caso hipotético que llegase, pongamos, al 2,6 o al 4,6, que es el máximo, digamos, vamos a poner como 3 rangos, que llegue al máximo versus Bitcoin que llegó en 2020, un rango. Otro rango que llegue al 2,6. Y vamos a mirar luego esto en la gráfica de USD para poder verlo. Si os fijáis, cuando rompió este canal y se generó esta burbuja en 2020, el mejor momento para comprarlo, y que hemos tenido un tiempo bastante largo en el caso de que alguien hubiese querido comprar esta moneda, aunque pareciese cara, era, a ver si encuentro yo la de tiempo, era justamente cuando está por debajo del 0,20, que es difícil ponerlo cuando no hay un mínimo, pero en este rango de aquí, que fueron unos 136 días que aún estamos, fue, digamos, el mejor momento para poder ir acumulando. El mejor momento para comprar fue justamente salido, porque este proyecto ha ido al alza desde ese entonces, ¿no? Pero los mejores momentos para acumular es cuando se genera una burbuja, se rompe esa burbuja y cuando está por debajo, digamos, cuando ha bajado un 40, un 50%, perdón que estoy con la misma, es cuando es un buen momento para poder acumular. En este caso hablamos de una caída de un 79%, es decir, casi el 80%. Cuando baja del 50 al 60, es un buen momento para comprar. Es decir, pongamos que el 60 es aquí, pues a partir del 60% es justo, en este caso, digamos, se ha dado el caso, que es el 0,23, pero a partir del 60-70% es ya muy bajista y es un buen momento para acumular. Eso no quiere decir que este proyecto, si hubiese tenido algún traspiés, podría haber seguido bajando. Pero ahora volvamos a la gráfica y miremos que tenemos me lo apunto porque si no se me olvidará, el 157%, el 489% y el 819%. Y estas son las técnicas que uso yo para poder mirar a qué precio podemos esperar que llegue Chainlink, digamos, a partir del rango que está ahora, ya que no tenemos un histórico previo para poder analizar. Hemos dicho un 157%, vamos a dejarlo en 157%, tendríamos que arreglarlo un poquito, 152, 157. Y ahora hablaremos, digamos, de los precios que serían cada uno de estos. El otro era de 489. Y vamos a ajustar esto aquí, 400, que será imposible llegar a 489. Vamos a dejarlo aquí. Y el otro era de un 819% versus al precio actual. Y necesitaremos subir un poquito más, 819, perdón. Y lo dejaremos aquí. Por lo tanto, según la comparación versus Chainlink Bitcoin, en el caso de que se cumpliese esos retrocesos, esas extensiones de Fibonacci que hemos comentado, podríamos esperar que, ya sea en este año o el que viene, eso sí que los tiempos no son fáciles de interpretar, un valor de Chainlink USD de $90. Esto digamos que sería el punto de vista más precavido y más conservador. Uno un poquito más optimista y a un plazo un poco más largo de tiempo, podríamos hablar de un precio de unos $211. Y en el caso más optimista y de que algo mágico pasase, digamos, en el proyecto, que resolviese un montón de problemas y que realmente hubiese mucha demanda
del proyecto y mucho volumen de compra, podríamos hablar de un, digamos, si fuese lo más bullish posible, que el precio de Link en los próximos años llegase a unos $324 versus al precio actual, que está a unos $35. Esto es una herramienta que uso yo para ver dónde podría estar. Es decir, como ya os dije en el vídeo anterior, creo que en el de ADA no sé si lo hemos dejado o no. Aquí sí. Los momentos en los que yo considero que es momento de vender es cuando estamos llegando al punto 3.6 y 4.2 para vender no la totalidad, pero sí gran parte. Es decir, aquí tal vez vendería un 10-15% y aquí vendería para un total, digamos, de todo el conjunto de mi portfolio sobre esta moneda, vendería entre el 60 al 70% de lo que tuviese. Eso lo que permite es, en el caso de que suba ese 300% que hemos visto de Bitcoin en el ciclo pasado, no quedarte fuera, no quedarte con el traspiés de, en este caso no dudo mucho que pasase, simplemente para el ensayo que estamos aquí, imagínate que tú en ese punto yo me dedico a venderlo todo, al 100% de hadas que tengo. Y al cabo de un mes hace otra subida espectacular y llega a los $22. Que en ningún caso digo que llegue, porque no creo que llegue yo este precio, al menos este año. Tal vez en 2-3 años pudiese darse el caso de que llegase. Pero solo por la especulación de qué es lo que pasó con Bitcoin en el último ciclo, si vendo la totalidad de mis monedas, me podría perder una subida de un 300%. En el caso de que aquí tú vendas un 60 o un 70%, con ese 30% restante, con una subida del 300%, creo que no puedes estar disconforme, ya que tú has cogido, has revalorizado tu cartera, depende en qué momentos comprases. En mi caso, el proyecto de ADA, si es que estáis interesados, en los momentos que compré yo, fue en verano de 2020, fue digamos la primera vez que compré, que es esta zona de aquí. La segunda vez que compré y empecé a acumular fue en este rango de aquí, porque yo lo que hago es comprar mensualmente, es decir, si un proyecto me gusta, mensualmente dedico una pequeña parte de dinero y voy acumulando. No tengo intención de vender, si baja ni nada. Y fui acumulando. En esta bajada creo que aquí volví a acumular, es decir, mes a mes acumulé algo. Pero fue esto ya es diciembre, no, aquí lo que hice fue, vamos a ir más cerca para que lo veáis, justamente el 27 de diciembre de 2020, el 27 de diciembre justamente es aquí es cuando yo vendí mis bitcoins y los pasé íntegramente a hadas. Que por suerte mía, justamente después de eso, hizo una subida durante enero de ni más ni menos que un 120% y un máximo de 140%. Y en febrero vendí las posiciones que tenía justamente en febrero, pues el 5 de febrero fue, las posiciones que tenía de Ethereum y una parte las recoloqué otra vez en ADA. Por eso ahora es, digamos, la posición más grande de mi cartera, con un 50 y pico %. Por lo tanto, justamente tuve la suerte de que cuando yo empecé a acumular, pude comprar algo, pero no mucho, el cambio de Bitcoin a hadas a día de hoy me ha supuesto una revalorización de un 700% y lo que pude comprar de Ethereum a hadas, otra subida de un 150%. Y me diréis, ¿por qué esto es importante? Porque si un proyecto te gusta, la intención que hay detrás, la gente que hay detrás te gusta, y en ese momento yo consideré, recordad, 27 de diciembre y 5 de febrero. En cuanto a Bitcoin, al 27 de febrero estaba a 27 de febrero aquí.
La subida que ha hecho es significativa, pero es de un 111%. Y para mí ya en ese momento consideraba que la subida que me podía esperar era poca, porque lo máximo que yo aspiraba es que subiese un 170%, y digo, si va a subir un 170%, que ahora solo ha hecho un 113%, y en el caso de ADA yo ahora mismo ya llevo un 700%, si pongamos un poquito más, ponle un poquito menos, bueno, un 700%, la revaloración que he tenido simplemente por ir mirando en dónde estaba y dónde podía llegar el proyecto, me ha servido para generar más beneficios sobre mi capital. Y en Ethereum, cuando yo lo vendí fue el febrero, que justamente fue el 5 de febrero aproximadamente en este rango, ha subido un 74%. Y en mi caso, el cambio de eso, que no fue la totalidad, por lo tanto no puedo considerar que fuese el total, ha subido un 150%. El doble de lo que me hubiese subido si hubiese mantenido mi posición en Ethereum. Por lo tanto, primero de todo que tenéis que hacer para encontrar proyectos en los que os sintáis a gusto haciendo estos cambios, porque haciendo cambios de Ethereum y Bitcoins es lo más difícil, porque digamos al final son los proyectos más grandes y más seguros, tenéis que estar muy convencidos de lo que hacéis. En mi caso, yo lo estoy. Me he informado, sé lo que hay detrás, sé lo que se espera en el futuro, y me emociona ver, digamos, el planteamiento que tiene como proyecto en sí y como cambio. Pero, además, me gusta, digamos, poder ganar dinero sobre mi inversión. Otro día, porque este es, digamos, creo que ya ha sido un vídeo bastante largo, no sé ni cuánto tiempo llevamos, hablaremos sobre los otros proyectos que tengo yo. Como podéis ver aquí, tengo XRP, tengo Cílica, tengo Theta, Link, XLM, que es Stellar Lumens, VeChain, que en VeChain no me arrepiento, pero vendí gran parte de mi posición. Si hacemos el análisis, digamos, del retroceso de Fibonacci desde que salió, podéis adivinar dónde vendí el 70%, en mi caso vendí el 80% de mi posición, lo vendí justamente en esta zona de aquí, no, un poquito más, lo vendí a las 11 y pico, por lo tanto voy a ajustar esto, porque creo que esta gráfica no tenía toda la información y la tuve que buscar aparte. Esto era como a los 12 aprox, aquí. Esto es otra técnica que hablaremos en más detalle, pero justamente yo cuando analicé esto, aquí vendí una parte de mi posición a los 0.11 y a los 0.12, un poquito menos de lo que se muestra aquí, vendí. Tengo aún el 20% de mi posición, y ese 20% de mi posición ahora mismo ha hecho un 50% de regularización y un máximo que llegó de un 100 y pico. Es decir, en el caso de que hubiese vendido todo, me hubiese sentido mal, porque me he perdido una posible subida de un 50% de mi capital. Pero, digamos, el cambio que hice en su parte fue para acumular más hadas. Es decir, por eso mi posición es muy fuerte en hadas, más del 50% de mi portfolio. Ya que estaba en este lateral y se está generando estos soportes, creo que podemos esperar una subida. Pues lo que decía, si ahora estamos en este precio y yo considero que puede llegar hasta aquí, hasta que yo venda un 70 o un 80% en mi portfolio, un 350%, es decir, un precio de entre 5 a 6 dólares. Lo que dicen las gráficas, como en mi caso, en el caso de VeChain, ya había llegado en ese punto, si hubiese continuado de aquí, y es un proyecto que sí tenía una cantidad no muy grande, pero como tengo ya muchos proyectos, no puedo hacer el seguimiento de todos a la profundidad que estoy haciéndolo con Cardano. No me sentía seguro, no que me sintiese seguro, sino que la información que tenía no era suficiente para tomar una decisión de si me quedo o no me quedo. Por lo tanto, tomé la decisión en función del retroceso y de las extensiones de Fibonacci. Vender aquí, llevarte una parte y capitalizar esas ganancias, y dejar una parte y ya veremos qué pasa. En otro vídeo hablaremos sobre cómo
se puede no predecir, sino cómo calcular los topes del ciclo de mercado aproximadamente y cómo detectar que el mercado se ha acabado. Lo hablaremos en más detalle en otro vídeo porque la extensión de este no lo sé cuánto llevamos, pero creo que es bastante. Y creo que ya ese tema en sí merece un vídeo único y dedicado a ello. Espero que el vídeo de hoy os haya sido de utilidad. Sé que ha sido un poquito caótico tal vez. O intentaré dejar lo que son los timelines de que hemos hablado en cada momento en lo que es el vídeo. En caso de que tengáis dudas o queráis que hablemos en más detalle sobre alguna de las cosas que hemos discutido, he explicado durante este vídeo, por favor, dejad un comentario en la parte de comentarios del vídeo, o bien uniros al grupo de Telegram y entrar en nuestra comunidad. Podéis hablar, hacer preguntas y entre yo y otra gente que ya ha podido preguntar y resolver algunas dudas, os podremos ayudar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.